Buenas tardes, profesora María Chioc. Mi nombre es Jocelyn Patricia Rengifo Vázquez. Soy del grupo 10 de teoría del curso de Estadística y Probabilidades y les voy a explicar el problema número 4 de la práctica dirigida número 2. El problema número 4 nos dice, dada la siguiente distribución de frecuencias que muestra la duración en meses de equipos para ingeniería de una empresa, ¿no? Entonces nos dan los meses de duración de los equipos. Lo que notamos es que los intervalos que nos dan de meses de duración de los equipos son intervalos cerrados, ¿no? Entonces colocamos los intervalos cerrados en este lado. Acá nos dice de 8 a 10 meses. Colocamos los intervalos cerrados. El otro es de 12 a 18. El otro es de 20 a 25. El otro nos dice que es de 26 a 36. Listo, ya tenemos todos los intervalos cerrados que nos dan de la duración en meses de los equipos para ingeniería de una empresa. Lo que tenemos que hacer, como son intervalos cerrados, es convertirlos a intervalos semiabiertos. Ahora, estos intervalos semiabiertos empieza con 8 y el primero de determinar tiene que ser el promedio del último intervalo cerrado con el primer intervalo abierto del segundo bloque, ¿no? Entonces es 10 más 12 entre 2. Eso vendría a ser nuestro primer intervalo semiabierto. El segundo sería el mismo que hemos calculado, 11, y el semiabierto, el que va a estar abierto va a ser 18 más el primero de este lado, 20, entre 2, nos va a dar 19. Entonces, en el tercer bloque comenzamos con el mismo que ya hallamos, 19, y el que va a estar abierto va a ser 25 más 26 entre 2, ¿no? Es 25.5. Entonces comenzamos con 25.5 igual y terminamos con 36 y este sí va a estar cerrado. Entonces, colocarlos aquí. Listo. Ahora ya tenemos nuestros intervalos para hacer nuestro gráfico, nuestro cuadro de tendencias, ¿no? Entonces, ahora, primero, me faltó hallar la unidad estadística. ¿Qué sería nuestra unidad de estadística en este caso? Sería, nos dice que es la distribución de frecuencias que muestra la duración en meses de equipos para ingeniería de una empresa. ¿Cuál sería nuestra unidad estadística? Un equipo de ingeniería de una empresa. Ahora, nuestra característica. ¿Cuál sería nuestra característica? Nuestra característica sería la duración de los equipos en meses, sería la duración en meses de los equipos de ingeniería de una empresa. Ahora, ¿qué tipo de variable tenemos?
el tipo de variable que se está utilizando son meses. Por lo tanto, es variable cuantitativa discreta. Entonces, ahora, ¿no? Entonces, acá tenemos la duración entre paréntesis meses, equipos. Acá van a estar los intervalos. Los centramos para que nos quede bonito. Entonces simplemente copiamos estos intervalos, ¿no? Vamos a poner los valores uno por uno, ya que les puse. Ya copiamos el 19, ahora el 25.5, ahora 25.5 y 36, que es donde acaba, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, si está bien, 1, 2, 3, 4. Entonces, ya tenemos nuestros intervalos de distribución. Ahora, el número de equipos. Esta va a ser nuestra frecuencia. El número de equipos que duran de 8 a 11 meses van a ser 3. El número de equipos que duran de 11 a 19 meses van a ser 15. El número de equipos que duran de 19 a 20. En este caso, como son meses, perdón, me había equivocado, no se puede poner 25.5. Porque los meses no porque los meses, acá me equivoqué, perdón, se corrió la celda, es 25 más 26, porque los meses no son 25 y medio, los meses son números exactos, por eso nuestra variable es una variable cuantitativa discreta. Entonces, esto nos tiene que dar exacto, por eso es 26. Me había confundido, esto es 26. Esto también es 26 y lo demás sí está bien, ¿no? Entonces, de 11 a 19 meses son 15 equipos los que duran. De 19 a 26 meses, 12 equipos. De 26 a 36 meses de duración, 5 equipos. Listo. Esta es nuestra frecuencia. Ahora, vamos a terminar de hallar el cuadro. Entonces, la frecuencia relativa la calculamos como el número de equipos del primero entre el total de equipos. Nos ha faltado colocar el total de equipos, ¿no? Vamos a colocarlo acá abajo. Vamos a ponerle suma, mejor total. Acá es la suma del número de equipos, nos da el total, ¿no? 35. Entonces la primera frecuencia relativa la vamos a hallar como el primer número de equipos que tiene duración de 8 o 11 meses entre el total de equipos. Lo vamos a dejar en 3 cifras significativas. El otro igual. El segundo es la cantidad de número de equipos que duran entre 11 y 19 meses entre el total de equipos. Igual hacemos con el tercero y el cuarto, ¿no? Podemos simplemente poner acá y bajar para que nos dé los resultados. Pero antes de eso, para que no nos salga error, tenemos que ponerle este simbolito. Y bajamos. Listo. Entonces, ahora hallamos la frecuencia absoluta acumulada, que va a ser el primero igual al primero, luego es el primero que ya hallamos más el segundo de aquí, de la frecuencia absoluta simple, el segundo va a ser la segunda frecuencia acumulada que ya hallamos más el tercero de la frecuencia absoluta simple, y el último va a ser
la tercera frecuencia absoluta acumulada que ya hallamos, más la cuarta frecuencia absoluta simple que teníamos. Y para la frecuencia relativa va a suceder casi idéntico, igual a el primero, el segundo igual al primero que ya acumulamos, más el segundo, y así hallamos la frecuencia relativa acumulada. Esto es igual. Para comprobar que están bien los datos, sumamos los ya hallados y nos tiene que dar idéntico a 1. Completamos el cuadrito para que se vea más bonito. Ya tenemos nuestra tabla de distribución. Ahora, nos pide calcular la mejor medida de tendencia central y dar su significado. A ver, en este caso, la mejor medida de tendencia central que podemos hallar es la mediana. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, los intervalos tienen una longitud diferente. Cada intervalo tiene longitud diferente. Entonces no podemos calcular la media. Por lo tanto, la mediana sería la mejor medida de tendencia central que podemos calcular. Entonces, calculamos la mediana. El primer paso para calcular la mediana es hallar el valor de n medios. Hallamos n medios. Entonces, sabemos que n es igual a 35. Entonces, n medios será 17.5. El segundo paso es encontrar la posición de las frecuencias absolutas acumuladas menores a 17.5, o sea, menores a n medios, y mayor a n medios, mayor a 17.5. Entonces encontramos la posición, que sería, esta es nuestra frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Vamos a poner otro colorcito. Entonces, menor a 17.5 es este de acá, y mayor a 17.5 este de acá, ¿verdad? Entonces, nuestra posición FJ-1 va a ser igual a F1, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle J va a ser igual a 2. ¿Para qué nos sirve eso? Para hallar nuestro intervalo, ahí viene el tercer paso, que es hallar el intervalo de posición J igual 2, que sería este de acá. Le vamos a poner colorcito para identificarlo. Entonces, nuestro intervalo sería cerrado en 11 y abierto en 19. Ahora, el cuarto paso para el cálculo de la mediana es hallar la longitud del intervalo. Para hallar la longitud del intervalo, entonces lo que tenemos que hacer es el intervalo, restar el límite superior del intervalo menos el límite inferior del intervalo, es 19 menos 11, y esto nos da la longitud del intervalo, que sería 8. Ahora, acá nos faltó algo. Hallamos el intervalo para poder calcular el límite inferior. El límite inferior sería igual a 11. En el quinto paso, simplemente reemplazamos los datos hallados en la fórmula de la mediana. Entonces recordamos la fórmula de la mediana, que es límite inferior más la longitud de intervalo por el n medios menos la frecuencia absoluta acumulada menor entre la frecuencia absoluta acumulada de la posición 2 menos la frecuencia absoluta acumulada 1 de la posición 1. Entonces,
es la mediana va a ser igual al límite inferior más la longitud del intervalo por es n medios menos el FJ menos 1. Y todo esto lo dividimos. Vamos a ponerle paréntesis para no confundir. Esto lo dividimos entre el FJ menos el FJ menos 1. Tenemos los datos. La mediana de X igual al límite inferior. El límite inferior que tenemos es 11. La longitud de intervalo es 8. Lo multiplicamos por el n medios, que es 17.5 menos el intervalo entre el F1, que es 3. Todo lo dividimos entre el FJ, o sea, el F2. Recordemos que el F2 es 18. Falta anotarlo. Menos el F1, o sea, la frecuencia acumulada menor, que es 3. Y esto nos va a dar nuestra mediana. Entonces reemplazamos los datos. Y ahora vamos a ir con las fórmulas de Excel para que nos dé los datos. Ponerle los paréntesis para que no nos tome como otra forma. Y la mediana es 18.73333. Pero recordemos que la variable es una variable cuantitativa discreta, por lo tanto es igual a 19. Entonces, la duración de meses, entonces, si la mediana sea igual a 19, significa que el 50% de los equipos de ingeniería para una empresa duran, acá es menos del 50% de los equipos de ingeniería para una empresa duran menos de 19 meses. Y el otro 50% dura más de 19 meses. Eso es lo que significa, acá era él. Eso es lo que significa que la mediana nos haya dado 19. Que el 50% de los equipos de ingeniería para una empresa duran menos de 19 meses y el otro 50% de los equipos de ingeniería para una empresa duran más de 19 meses. Entonces ya calculamos la mediana. Acá vamos a ponerlo en rojo, que es el significado y el valor de la mediana. Listo, tenemos entonces la medida de tendencia central que nos pedía y su significado. Parte B nos pide hallar la moda y dar su significado. Para hallar la moda necesitamos irnos a nuestra tabla de distribución y fijarnos la frecuencia absoluta simple mayor de todos. En este caso, ¿cuál sería? 15. Entonces nuestro intervalo que vamos a utilizar para la moda va a seguir siendo este de acá, ¿no? Entonces, para la moda, el intervalo va a ser de 11 a 19. Ponemos el intervalo. Primer paso, calculamos el intervalo con mayor frecuencia. Donde la frecuencia es mayor. Donde F es mayor, ¿no? Entonces, obtuvimos
que va a ser F2. F igual a 2. Entonces, el intervalo sería de 11 a 19. De 11 a 19. Ahora, en el segundo paso para el cálculo de la moda, tenemos que hallar el F anterior, acá, el F1, y el F superior, o sea, el F3. Entonces, el F1 es igual a 3. Voy a poner, hallamos la frecuencia anterior y la frecuencia que le sigue. Acá, el F1 igual a 3 y el otro es el F3 igual a, vamos a nuestra tabla, revisamos el F3 igual a 12. F3 igual a 12. El tercer paso para el cálculo de la moda es hallamos A1. A1 es el FJ menos el FJ menos 1. O sea, nuestro F, que estamos donde se encuentra nuestra frecuencia mayor, que sería el F2. Entonces sería F2 menos F1 y esto nos da igual a F2 es 15. Acá está mal puesto. F2, acá vamos a ponerle F2 15. Entonces F2 es 15 menos la frecuencia anterior, que F1 que es 3. Y esto nos da 12. Y ese es el valor de A1. Ahora, en el cuarto paso, hallamos A2. ¿Cuál es A2? A2 es FJ, o sea, la frecuencia mayor, menos el FJ más 1, la frecuencia que le sigue. Este es frecuencia simple, así que utilizamos el F chiquita. Entonces, el A2 va a ser igual al FJ, que es 15, menos la frecuencia que le sigue, F3, que es 12, menos 12. Y esto es igual a 3. Entonces, ahora el quinto paso, hallamos la longitud del intervalo. Entonces, al cual llamamos C. La longitud del intervalo es el límite superior menos el límite inferior del intervalo. Y esto es igual a 19 menos 11. Esto nos da 8. El sexto paso, reemplazamos los datos en nuestra fórmula para hallar la moda. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula para hallar la moda es igual al límite inferior más la longitud del intervalo multiplicado por A1 dividido entre A1 más A2. Entonces, reemplazamos nuestros datos. El límite inferior es 11, la longitud de intervalo es 8, A1 es 12 entre A1 más A2, 12 más 15, y ese nos va a dar la moda. Entonces, ponemos aquí los datos.
Utilizamos Excel para que nos dé la fórmula. Vamos a poner bien los paréntesis para que no nos tire ningún error. Y nos da la moda. Entonces, la moda es 14.55, pero recordemos que la variable es del tipo cuantitativa discreta, por lo tanto nos tiene que dar un número entero. Entonces, como es 14.556, es igual a 15. Redondeamos. Y la moda es igual a 15. ¿Qué significa que la moda valga 15? Eso nos quiere decir que la duración más frecuente de los equipos es de 15. En otras palabras, los equipos de ingeniería duran frecuentemente 15. Vamos a ponerlo mejor. Los equipos de ingeniería tienen una duración frecuentemente de 15 meses. Eso es lo que nos quiere decir el resultado de que la moda sea igual a 15. Ya calculamos la moda, ya tenemos la mediana. Ahora vamos por la parte C. Entonces, la parte C del problema nos pide a partir de qué duración se encuentra el 20% de los que tienen mayor duración. Para calcular el 20% de los equipos, ¿en qué duración se encuentra el 20% de los equipos? Si queremos el 20% de los que tienen mayor duración, sería porcentil 80 sobre 100. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo el 20% de los que tienen mayor duración. Es como que el 20% superior. Entonces, para ese 20% superior sería todo. 100 menos 20 es 80. Entonces sería percentil 80 sobre 100. Si nos pidieran cuánto tiempo de duración tiene el 20% de los equipos, sería percentil 20 sobre 100, pero nos están pidiendo el 20% de los que tienen mayor duración. Percentil 80 sobre 100. Lo calculamos así. El primer paso es igual a la mediana. Hallamos n por 80 sobre 100. Entonces, n es 35 por 80 entre 100. Esto es igual a... Lo vamos a poner con las fórmulas de Excel. 28. Entonces, tenemos que hallar la frecuencia... acá. El segundo paso. Hallamos la frecuencia menor, la frecuencia acumulada menor a 28, y mayor a 28. Menor o igual a 28 y mayor a 28. Entonces, la frecuencia acumulada es este. Menor a 28 y mayor a 28. Menor a 28 es este de acá. Mayor que 28 es este de acá. Entonces, FJ menos 1 es igual a F de 2. Ponemos acá. FJ menos 1 es igual a F2. De lo cual nos sale que J es igual... J menos 1 igual a 2. Por lo tanto, J es igual a 3. Ya hallamos J. Acá vamos a poner el valor de las frecuencias. F de 2 es igual a 18 y
f de 3 es igual a 30. Tercer paso. Hallamos el intervalo de la posición j igual a 3. Entonces, nos vamos a la tabla de distribución y j igual a 3 es este. Lo vamos a subrayar de otro color, un amarillito. Y los intervalos serían de 19 a 26, que es la duración, ¿no? Entonces sería cerrado en 19 y abierto en 26. Antes de eso, entonces, el límite inferior del intervalo es igual a 19 y el límite superior del intervalo es igual a 26. El cuarto paso. Hallamos la longitud del intervalo. La longitud del intervalo se halla como límite superior menos el límite inferior. Y esto va a ser igual a 26 menos 19. Y esto nos da igual a 7. En el quinto paso, reemplazamos los datos en la fórmula de percentiles para datos con intervalos sin tabular. Acá lo vamos a borrar. Listo, entonces la fórmula del percentil 80 sobre 100 va a ser igual a el límite inferior más n por 80 entre 100 menos el f anterior, o sea, sería en este caso el f2 entre el f3, que es la posición la posición del intervalo que estamos usando, menos el f2, todo multiplicado por la longitud del intervalo. Entonces, el porcentil 80 entre 100, vamos a reemplazar los datos. El límite inferior es 19, más n por 80 entre 100 es 28, que ya lo teníamos calculado. El f2 es igual a 18 entre f3, que es 30, menos f2, 18, por 7. Ahora, el percentil 80 entre 100 va a ser igual a 24.83. Pero recordamos que nuestra variable es del tipo variable cuantitativa discreta, por lo tanto nos tiene que salir número exacto. Como es 24.83, redondeamos hacia arriba y va a ser igual a 25. Ahora, ¿qué significa que el percentil 80 sobre 100 nos salga salido 25? Eso es lo que nos pedían. Nos pedían a partir de qué duración se encuentra el 20% de los que tienen mayor duración. ¿Qué significa el percentil 80 sobre 100? Que el 20% de los equipos que tienen mayor duración se encuentran de 25 meses para arriba. O sea, el 20% de los equipos de mayor duración se encuentran en los intervalos mayores que 25. Y con eso, mayores que 25 meses. El 20% de los equipos de mayor duración se encuentran en los intervalos mayores que 25 meses. Y con esto respondemos a la pregunta C. Muchas gracias por escucharme y atender el video.
Hasta luego.